Y Morain, un placer nuevamente estar con ustedes y felicitaciones por esos números tan buenos de audiencia de la emisora y el programa. Qué bien, gracias. Qué bien que estés enterado, Gustavo, y eres parte de estos números, Sí, así señor. que te agradecemos este tiempo que tú sacas de estar con nosotros, porque Así ha sido es. parte de la fórmula que nos permite tener a tanta gente escuchando esta emisora. Y el tema, ¿verdad? Contigo, el tema económico, la empresa que presides acaba de hacer un estudio para MIDA diciendo que el impacto económico de un aumento salarial de $7.25 a $15 sería nefasto para el país. Explícanos un poquito. Mira, sí, es un tema que claramente es complicado de explicar al público, porque aunque MIDA, una organización que agrupa a toda la industria de alimentos, ¿no?, desde los elaboradores, distribuidores y supermercados, es un sector bien importante de la economía de Puerto Rico, al igual que son las pequeñas y medianas empresas, todo lo que es el sector hotelero, todo, ¿verdad?, todo el andamiaje de entretenimiento, restaurantes. Hay miles de empleados en Puerto Rico que, por la situación económica tan terrible que Puerto Rico ha tenido en los últimos 15 años, los salarios que hoy se pagan no es porque las empresas sean malas, no es porque aquí los patronos quieran pagar salarios como se pagan en economías ricas y desarrolladas. El problema estriba en que luego de 15 años en depresión, los salarios reales, el salario promedio ha ido claramente en una caída, porque la economía no ha estado produciendo al nivel que debería producir. Así que ese es el punto de entrada, ¿verdad? El argumento central cuando uno en el estudio mira economías como los Estados Unidos, que hay estados ricos como California, Texas, Washington D.C., que tienen salarios de 13, 15 pesos la hora, porque realmente son economías ricas, que su productividad les permite a esas empresas, a esas economías, pagar mejores salarios. En el caso de Puerto Rico es la economía más pobre de los Estados Unidos, que tiene 15 años en depresión, y eso ha provocado que los salarios no en unos sectores particulares como los que mencioné, y en general también, más allá de las farmacéuticas que ya operan a una escala global y hay tecnología envuelta, los salarios son un reflejo de una economía deprimida y pobre. Y el planteamiento que hacemos en este estudio es: vamos a evaluar el aumento en salario, no estamos diciendo que no aumente, pero con los números, con los datos, porque los datos de Puerto Rico no son los datos de la economía de Estados Unidos, y ese es el planteamiento. Y no es un tema de justicia social, no es un tema de lo ideal, es un tema de lo que esta economía puede producir, porque si empujamos un salario de $15 la hora, que es duplicar el mínimo actual, van a quebrar miles de empresas y vamos a buscar lo opuesto, vamos a aumentar la pobreza, el desempleo y la emigración, que es lo que no se quiere hacer ahora mismo en Puerto Rico. Gustavo, eso es un poco el resumen. ¿Y qué alza aguantaría la economía nuestra? Pues jugar por la quiebra, ninguna, o sí, ¿hasta dónde pudiera llegar? Y bueno, lo que estamos, hoy digo, quería también hablarles a ustedes para que el vicepresidente ejecutivo de MIDA, que es el licenciado Manuel Reyes, pueda en un momento entrar, ¿verdad? Si hay oportunidad para que él hable, ¿no? Porque esto es un trabajo que se hizo en equipo. Y el estudio nuestro, un estudio que estuvimos casi 4 meses, mi equipo de trabajo con la economista Chantal Bennett, aquí detrás de esto hay un equipo de muchas voces, incluyendo la del licenciado Reyes, y la propia industria. Hicimos encuestas, y el planteamiento es que el salario, usualmente cuando se va a hacer un ajuste, hay que hacerlo mirando la media salarial. Lo que se busca es que un aumento de salario esté como entre un 40 o un 60% de esa mediana salarial, ese promedio, ¿no? Así que si fuéramos a hablar de ese range, vuelvo y digo, esto es una discusión que es más amplia, que no puedo estipular que ese es el número que se está hablando, pero estamos hablando en que lo que pudiera aguantar la economía de Puerto Rico con las condiciones de hoy es un salario que puede estar entre 8.25 a 8.75 la hora, más o menos, a nivel general, ¿verdad? Quizás 9, y hacerlo por escalonadamente. ¿Por qué es eso? Porque tú no puedes decirle a un panadero que está allí ahora en un pueblo X de Puerto Rico, un restaurancito, un laundry, una ferretería, que de momento tú le vas a duplicar el costo de su nómina. O sea, eso parte de la premisa que ese comerciante tiene allí el dinero y las ganancias para poder absorber ese aumento. Alguna gente alega que cuando tú aumentas el ingreso duplica a ese empleado, pero eso no ocurre de forma lineal, ¿sabes? Ahí lo que hacen muchas empresas es que hacen un ajuste en sus precios. Lo que hace es que el aumento del costo de la mano de obra te lo pone en los precios hacia arriba y te crea inflación, y esa inflación te neutraliza el efecto que tuvo, en teoría, entre comillas, el aumento en el salario. Así que cuando tú haces eso a la cañona, lo fuerzas,
sin tomar en cuenta la realidad de costos de los negocios, vas a crear una inflación, puedes crear despidos, algunas empresas aumentan precios y botan empleados. Así que puedes tener un doble efecto que es más inflación, en otras palabras, se evapora el aumento que se te dio en salario y muchos empleos se pierden. Y eso es un efecto macroeconómico que no se desea. Así que reitero claramente que el planteamiento no es que los salarios no se aumenten, sino que tengamos una discusión seria, una discusión con los números, con la realidad, y que hagamos esto de una manera organizada, para que no creemos ni inflación, que empobrece el bolsillo de la gente, y no creemos más desempleo, que obviamente crea pobreza y crea claramente desigualdad económica. Gustavo, ¿tiene algún efecto? Leí un artículo hace unos días de que la deuda de Puerto Rico, si entendí bien, tú me aclaras, pudiese reducirse de 35,000 millones, que ya la Junta de Control Fiscal ha contemplado reducirla a 11,000 millones, porque el cuadro económico de Puerto Rico hoy es mucho peor que cuando se pensó que Puerto Rico podía pagar de 72,000 millones, 35,000. Y ahora en el artículo leí que posiblemente se pudiese negociar y bajar hasta 11,000 millones. Yo entendí bien esa noticia. Sí. ¿Qué me puedes comentar? Sí, ese es el plan de ajuste. La otra noticia que corre de manera paralela con la noticia del estudio del salario mínimo es eso que te plantea, Juan Carlos. Y es que hoy, en algún momento, la Junta Fiscal es el síndico de nosotros. Lo hablamos la otra vez hace como 2 o 3 semanas. Ese síndico, que es esa Junta Fiscal, que la gente dice por ahí que es el cobrador de los bonistas. Mire, esa Junta Fiscal va a radicar un plan de ajuste de la deuda para bajar lo que tú dices, Juan Carlos, de 35 billones de dólares a 11 billones. Eso es un recorte de cerca del 70%. Y el planteamiento que está detrás de esto es que la economía que hoy tenemos en Puerto Rico es una economía muy diferente a la que había aquí cuando radicamos la quiebra en el 2016. Han pasado temblores, huracanes, pandemias, el cuadro está bien complicado, y toda esta liquidez que estamos viendo es una liquidez artificial, es un dinero que no es recurrente. Aquí han entrado 15 billones de dólares entre el PUA, el CARES Act, el PPP, y esas ayudas es un suero. Cuando ese suero se acabe y la economía no haya levantado capacidad productiva, esto va para el suelo, lamentablemente, salvo que aquí se hagan unas medidas que las que hemos hablado. Así que lo que la Junta está diciendo, mire, bonistas, miren, acreedores, esta gente técnicamente están muertos como economía, y lo que le puedo pagar a ustedes es 11,000 millones en 20 años, que es el otro parámetro aquí, que esa deuda se pague, ¿verdad? Esto no se paga el año que viene, esto se va pagando en unos bonos nuevos, y esos bonistas ahora de nosotros deben 35 billones, les deberíamos 11 billones, y el plan es que esto se pague en los próximos 20 años, y pagaríamos con 1.1 billones por año, contrario a los 4 billones que se pagaban aquí antes de la quiebra. Así que estamos cortándole también al pago anual de Puerto Rico, porque es lo que la economía hoy puede producir. Si se le fuerza a Puerto Rico, lo mismo con el salario, una deuda que es impagable en las condiciones de hoy, va a haber otra quiebra, Juan Carlos, y entonces no va a haber una segunda protección. Promesa fue un parcho jurídico que puso el Congreso para evitar un colapso en Puerto Rico en el 2016, y es improbable que con el Congreso que tenemos hoy, la locura política que hay allá, no tenga otro salvavidas, otro chaleco a prueba de bala, que fue la promesa y la protección de los acreedores. Así que ese es en síntesis lo que busca la Junta. Hoy radica en este plan de ajuste, la juez evaluará, los bonistas irán ahí a pelear y a gritar con sus abogados y buscarán un punto medio para ver si Puerto Rico por fin ajusta su deuda y en algún momento salimos de la deshonrosa quiebra en la que llevamos 4 años, porque eso es un estado de deshonra. Un país no puede estar en quiebra de manera indefinida, y la clase política tiene que empezar a entender que tenemos que salir de esa quiebra y movernos con desarrollo económico. Esa nueva negociación a 11,000 millones cambia el juego económico de Puerto Rico, o sea, puede incidir en que por fin empecemos a salir del fondo hacia arriba. Sí, en la medida, es como en el plano familiar, una familia de papá y mamá con 3 hijos que tenían una deuda, qué sé yo, de $500,000 entre casa y todas las deudas, lo bajas de 500 a 80,000, por decir un número, pues claramente se hace más fácil tú poder pagar los colegios, tú no necesariamente quitar el plan médico a tus hijos, el tú poder para hacer la compra, ¿no? Quizás ya no vas a ir a comprar los filetes y los productos de alta calidad, pero puedes operar.
ese es el mismo caso, ¿sabes? Las quiebras están diseñadas, las reestructuraciones, Juan Carlos, y la gente que nos escucha, para que el quebrado, en este caso nosotros como sociedad, como economía, pueda respirar. Y al tú quitar esa deuda, dejas dinero para el pago de las pensiones, que hemos hablado que eso se quebraron. Los políticos quebraron las pensiones, Juan Carlos, lo hemos hablado aquí. Y ahora se pagan del Fondo General, los pagamos tú y yo, Moraino y Fernando. Eso, los pensionados tienen un pote que era el sistema de retiro. Y la clase política aquí, con la responsabilidad fiscal, quebró las pensiones. Y ahora las pagamos tú y yo, cuando 150,000 empleados públicos pagaron ese pote jugando por las reglas, y ahora hay que pagar las de las contribuciones nuestras. Si tú no bajas la deuda, esas pensiones son impagables, Juan Carlos, y hay 50,000 millones a futuro. Son las obligaciones actuariales con esos 150,000 pensionados. Así que con ese recorte, la matemática nos dice que, bueno, si el gobierno empieza a actuar bien y deja la fiesta de contratos, deja la irresponsabilidad con la que todavía creo que está operando Puerto Rico, pues entonces Puerto Rico puede respirar. Hay dinero para las carreteras que están llenas de hoyos, para poder mejorar el sistema de energía que no sirve, para dragar los embalses para que cuando haya sequía tengamos agua. Así que ese dinero que es sobrante, no es para que se quemen contratos en el Capitolio y en la fiesta de los amigos, de los políticos, es para que claramente se invierta en la reconstrucción económica y tengamos una buena gobernanza fiscal y económica en Puerto Rico. Así que ese es un poco el objetivo detrás de esto. ¿Se espera que esas fiestas terminen? ¿Has visto algún cambio en el poco tiempo que llevamos? Porque realmente llevamos poco tiempo, o vamos en un panorama más o menos parecido. Mira, hoy sale en los medios, y esto no es de partido, esto es la estructura partidista. Mira, sale que hoy sigue en contrato 250,000, un asesor del presidente del Senado, a quien conozco, señor José Luis Dalmau, en la Cámara, ex convictos federales con contratos. Eso es una manera donde yo creo que esta gente, estos políticos, se las ha arreglado para mantenerse su estilo de vida y de sus amigos a costa de todos nosotros. Yo escuché bien, 250,000 a un asesor. Eso es una locura. O sea, tú sabes todo lo que nosotros 4 trabajando 12 horas al día no ganamos eso un año. No. Es así. Entonces, ¿cómo en un país quebrado, que hay unos sectores aquí vulnerables, que no sabemos si vamos a garantizar las pensiones? Porque eso dependemos, ¿sabes? Lo que dijo Juan Carlos no es seguro. Si la jueza tranqui dice, no, es más deuda, y los bonistas llevan un argumento, y los bonistas llevan hoy los recortes, pero mire, señora jueza, señora Taylor Swain, mientras usted nos va a quitar aquí nuestra creencia, la legislatura está quemando dinero allí en asesores y en gastos innecesarios. Exacto. Porque todos esos asesores, la gran mayoría, lamentablemente, son gastos innecesarios. Pues es toca ante los ojos, llora ante los ojos de Dios y choca con la realidad que estamos discutiendo ahora mismo. Así que yo no creo que haya un aprendizaje de la clase política, porque no se han visto afectados, y eso lo han arreglado a pesar de esta crisis para mantener sus privilegios y seguir pasando legislación populista para dejarle saber al país que ellos son los buenos y que la Junta es la mala, pero en el fondo aquí hay un problema de gobernanza que hay que atender. Gustavo, ¿satisfecho con la reciente orden ejecutiva? ¿Crees que vamos bien? Sí, yo creo que el gobernador Pierluisi ha empezado con el pie derecho. Claramente dejó a los restaurantes ahí un poquito pillados, no les dio la apertura que ellos esperaban, pero veo un poquito de más de parte del gobierno nuevo, encabezado por el licenciado Pedro Pierluisi, un poquito de más de apertura al sector privado, armonizando con la data de los científicos y los médicos, y a la misma vez veo una sociedad que ha aprendido a vivir con la pandemia. Así que yo creo que el próximo paso es devolver nuestros hijos a las escuelas para que nuestros hijos puedan tener el pan de la enseñanza y no se rezaguen. Pero se dice que yo creo que el enfoque debe ser, pues digo, que a las escuelas abran de manera responsable y que nuestros niños que van a cumplir un año fuera del salón de clase no colapse el capital humano nuestro, particularmente los 280,000 estudiantes de las escuelas públicas, que creo son los más afectados, y claramente los de los colegios. Y ahí me hago yo eco de eso, porque tengo el mío aquí en la oficina, de que ya está bastiado de la casa, y tuve que traerme a la oficina para poder mantener su energía y su ánimo en la escuela. Así que creo que es muy buena, pero el tema de la escuela creo que es el objetivo principal. 9 escuelas se salió esta mañana, que es lo que se va a abrir, 9 escuelas. ¿En todo Puerto Rico? Sí, en todo Puerto Rico, correcto. 9 escuelas. Solamente 9. Bueno, pues yo creo que es un primer paso. No me entero, no había leído la noticia, agradezco que me lo hayas traído. Yo creo que esto va a ser gradual, van a ir como midiendo. Yo no sé dónde dejan los colegios privados, porque yo creo que esa orden ejecutiva pues le da un marco de acción al colegio privado, a las escuelas privadas que se han preparado
para poder atemperarse a. Creo que más rápido que el gobierno, lamentablemente, y digo lamentable porque la escuela pública, para que tengan idea, nosotros invertimos 2.600 millones en el sistema de educación pública. Y el desastre que sigo viendo y la improvisación, y veo a los maestros como en vez de estar en una actitud de colaboración, trancados a la banda, no, que no volvamos. Entonces yo creo que ya, mira, en Londres ya volvieron a estudiar presencial, en muchos estados, Nueva York reabrió las escuelas, está reabriendo, así que el mundo se está moviendo a eso. Tenemos que hacerlo con cuidado y responsabilidad. Pero así no se hablaba cuando nosotros empezamos a dialogar sobre que había que ir reabriendo la economía. Me acuerdo, ustedes se acuerdan todos los ataques y los señalamientos. Mira, se fue reabriendo la economía. Si hubiéramos dejado el país cerrado bajo las premisas aquellas del miedo y que van a morir 200.000 personas en Puerto Rico, el país hoy estuviera cerrado. Pues yo creo que ahora hay que ir mirando cómo vamos gradualmente reabriendo las escuelas y vamos haciendo esto responsablemente. Gustavo, el último comentario, la prensa te publicó hace unas semanas donde dices que si perdemos 400.000 puertorriqueños más que se nos vayan, la economía de Puerto Rico entraría en un proceso ya irreversible de deterioro porque perderíamos el balance poblacional para mantener una economía que sostenga las pensiones, etcétera. ¿Qué comentario en un tiempo breve, porque sé que tienes el tiempo apretadito, nos puedes decir? Mira, ese es un análisis que yo hice en uno de mis libros y que lo he validado con otros economistas y mirando otros referentes. La ciudad de Detroit, que era la ciudad más rica de los Estados Unidos, ahí está y todavía queda la capital de la industria automotriz, todas las casas de carros, y de ahí nació, ¿verdad?, un poco el motor industrial, el símbolo. Quebró porque las fábricas empezaron a irse de allí, los ingenieros, como consecuencia de ese declive industrial. Y la ciudad, que tenía como 1.6 millones, llegó a 700.000 personas. ¿Y qué pasó? Se fue la clase productiva. Se fueron los ingenieros, los técnicos, los mecánicos, por toda la invasión de los carros japoneses a Estados Unidos, pues colapsó un poco el industria automotriz. A raíz de eso, la ciudad quiebra, porque la clase productiva que pagaba los impuestos, que podía comprar las casas, la masa de consumo, se fue. Puerto Rico está en un proceso similar a Detroit. Aquí perdimos la 936, en el 96 llevamos 20 y pico de años sin buscar un norte productivo industrial, un norte económico, una hoja de ruta de productividad económica. Y se ha ido la gente, estamos por 3 millones, 3.1, cuando se supone que fuéramos 4. Así que lo que yo planteo es que si lo que queda aquí, el reducto de gente profesional y la clase productiva que se ha ido achicando, se va. Aquí había 1.2 millones de personas empleadas, hoy quedan 800.000 personas empleadas. Lo que estoy diciendo es que si esa gente termina yéndose para la Florida o para Nueva York o para Texas, no hay quien sostenga el gobierno, no hay quien sostenga los centros comerciales, no hay quien sostenga el consumo necesario para que haya un ecosistema comercial que funcione. Y ese es el planteamiento, y por eso es la importancia de que salgamos de la quiebra, para que la gente pueda ver un norte aquí, que la gente vea que hay una nueva manera de gobernar, que hay una economía que puede crecer, que podemos tener calidad de vida. Hoy la gran mayoría de puertorriqueños tienen serias dudas si puede hacer un futuro aquí. Es una desgracia. Y están aquí mucha gente que se ha ido por la pandemia, porque no hay dónde ir, lamentablemente, y aún así se ha ido, algunos grupos se han ido. Pero ese es el planteamiento. Ya veníamos perdiendo 100.000 personas más o menos cada 2 años, ¿no? Se está viendo 40 o 50.000 personas anuales. Eso es como un pueblo mediano, Juan Carlos. Sí. Y el país ha perdido ya 18% de su población, los productivos y los jóvenes, y eso es bien peligroso. Así que yo creo que, vuelvo y digo, hay que ponernos unas metas como sociedad, que la clase política entienda que no hay tiempo, que empiecen a gobernar para el bien común y aprovechar este recorte de la deuda, empezar a tomar decisiones correctas, que miren al sector privado, que son amigos del país, no son enemigos. La clase productiva no son los enemigos, los profesionales son los que nos levantamos a producir y echar para adelante Puerto Rico. Y el asunto debe ser reactivar la economía, frenar la pérdida poblacional y empezar un proceso que va a tomar 10, 12 años de recuperación económica. Eso es un poco el planteamiento. Excelente. Gustavo, gracias por estar con nosotros y, verdad, aportar este conocimiento a toda la audiencia de la emisora. Te lo agradecemos como siempre. Que tengas buen día, hermano. Abrazo. Mira, nos pueden seguir en Instagram, Gustavo Vélez 2000, y en Twitter, Gustavo Vélez PR, en Facebook, Gustavo Vélez Oficial. Ahí estamos haciendo mucho análisis y agradecido a ustedes por la oportunidad. Muchas bendiciones y que sigan ilustrando al pueblo y con su análisis y su programación de altura. Amén, amén. Gracias, gracias a ti. Bueno. Hasta ahora.